Bienvenidos a Eternidad y Razón, estamos aquí de nuevo con Maya Alonso, muy contentos, la plática estuvo muy buena, vayan a ver el episodio anterior, los invito a que no se lo pierdan. Y Maya, pues de nuevo, gracias por estar aquí, ahí te doy chance para que le des la bienvenida nuevamente a la audiencia. Hola, qué bueno encontrarnos en este espacio, qué bueno que podemos conversar sobre eternidad y razón, que tanta falta nos está haciendo. Buenísimo, y el tema de hoy realmente es apasionante, no porque uno lo desee, sino al contrario porque yo encuentro que es algo que está metido ahí dentro de todos nosotros y es algo incorrecto que no debería estar ahí, pero sin embargo nos pasa y está y no nos damos cuenta. O sea, no es como un mal aliento que se nota o no es como alguna otra cosa que fácilmente uno la detecta, sino es algo que vamos dentro. Y estoy hablando de algo que C.S. Lewis le llamó el gran pecado, ¿verdad? Y ha recibido diferentes nombres, pero es acerca del orgullo y de lo nocivo que puede llegar a ser a nuestra vida. Y bueno, la idea es que lo identifiquemos, que charlemos acerca de eso y que cada quien que está viendo desde casa o de donde sea que nos estés viendo, podamos hacer esa autorreflexión, autodiagnóstico y veamos si tenemos algo que cambiar, porque es de esas cosas que uno no tiene que hacer lo siguiente y decir, ese episodio es para tal persona, porque entonces ya estás cayendo en lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, Maya, es decir, contanos un poquito acerca de qué es el orgullo y cómo lo podemos detectar en nuestra vida. Bueno, dependiendo desde dónde lo veamos, si yo me voy al diccionario, dice que es una sobreestimación del sentido de mí mismo. El orgullo y la soberbia ha sido considerado desde otras ópticas como uno de los pecados capitales. Se llamaba pecados capitales porque a su vez producían en sí mismos otros pecados. Y yo creo que es la condición humana, Nando. El hombre piensa en sí mismo, se excede en sí mismo, navega desde los excesos hasta la carencia pensando en sí mismo, puede convertirse en un tirano autoritarista o en una víctima pensando en sí mismo. Parte de nuestra naturaleza caída y pecaminosa tiene que ver con esto y parte de nuestra debilidad humana también. Entonces es muy ilusorio y muy orgulloso de nuestra parte considerar que eso no es un problema para nosotros. Exacto. En nuestro carácter, o sea, desde la negación hasta soy muy orgullosa y estoy orgullosa de ello, también. Entonces es algo con lo que constantemente vamos a estar batallando. El ego es una palabra en latín que tiene un significado básico. Ego significa yo, y es el yo que entregamos a Jesús. Es eso, pero que pareciera que cada 5 minutos se lo pedimos de vuelta. ¿Me explico? Entonces yo sí creo que vale muchísimo la pena porque aparece desde el Génesis, bueno, y mucho antes, si no nos vamos en la cronología tal cual, ¿verdad? Pero de hecho podrías haber sido un ángel, que tu propio orgullo y tu propio egocentrismo te podría llevar a pensar, a la par del trono de Dios voy a poner el mío, porque yo también me las puedo, y pasar de ser ángel a demonio. Eso es una acción del orgullo. ¿Y qué tan de acuerdo estás con esto que yo acabo de leer hace poquito? Y es que quizá el querer algo mejor no es algo malo, no es orgullo. El desear un bienestar no es orgulloso ni soberbio, porque también existe este otro lado en el que, y de hecho me voy a referir específicamente quizá a la cultura evangélica, años atrás, en donde querer progreso era casi sinónimo de ser una persona orgullosa o soberbia, y hay quienes le atribuyen el bienestar y la prosperidad al orgullo y piensan que es lo mismo. Pero lo que yo estaba leyendo, si no estoy mal, era C.S. Lewis, él decía que el orgullo no es desear el bienestar, sino es desear el bienestar por encima de los demás. Es decir, ya cuando le agrego el factor comparativo, es en donde quizá ya empiezo a caer en este orgullo en el que no se trata de que quiero que me vaya bien, quiero que me vaya mejor que a ti. Es que el orgullo no tiene que ver con posesiones, porque yo no necesito ser rico o millonario o estar muy bien para ser orgulloso. O sea, el orgullo no tiene que ver con posesiones, el orgullo no tiene que ver con intelecto. Yo puedo ser el peor de los orgullosos y además el más ignorante. De hecho, que el orgullo tiene mucho de ignorancia. El orgullo tiene que ver con la falta de reconocimiento, no de mí mismo, sino de Dios. Y también la falta de reconocimiento de mí mismo en cuanto a mi condición humana, mis limitantes, mi naturaleza caída. ¿Cómo es que sale en esta conversación orgullo versus bienestar o prosperidad? O sea, no necesariamente está ligado en eso. Ahí tendríamos que ahondar un poquito en qué es lo que yo entiendo como prosperidad y qué es lo que dice la Biblia
acerca de eso. Entonces, el orgullo tiene que ver con mi corazón y con mi condición humana. Eso nos habita y tenemos que rendirlo constantemente. Ahora, tú hablabas de aspirar a algo mejor, etcétera. Las acciones no solo son las acciones. Nando, toda la vida concreta, todo lo que es visible se fundamenta en lo invisible. Y podemos poner 10 personas con la misma acción aparentemente y nunca será la misma acción. ¿Qué es lo que la cambia? La Biblia dice que es la intención del corazón. Y por eso es que es importante que nosotros podamos exponernos. No es que yo expongo la Biblia a mí, es que yo me expongo a la Biblia porque la Biblia discierne las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ahí lo que dicen los primeros versículos es que uno puede vender todo lo que tiene y darlo a los pobres sin amor. Exacto. Ahí lo que dice es que yo puedo incluso agarrar mi cuerpo y castigarlo y que eso no tiene nada que ver con el amor. Entonces, lo que me está diciendo también es que no solo puedo observar las acciones. De hecho, cuando la Biblia dice que Dios mira el corazón, no quiere decir que a Dios solo le importa el corazón, sino que Dios lo mira todo y lo sabe todo. Entonces, no es tan solo la acción de quiero salir adelante en la vida, es cuál es mi intención detrás. Ni siquiera es el por qué. Tal vez me lleva, el por qué es mi razón, mi motivo. Y eso también tengo que cuestionarlo. Pero mi para qué, la intención de mi corazón, ahí es donde podría estar el asunto. Voy a hacer esta buena obra, voy a suscribir mi empresa a al programa de responsabilidad social. ¿Para qué? ¿Para qué? Y decir la verdad acerca del para qué. Eso es lo que me daría en realidad una buena autoevaluación. Y me encanta porque te has dado cuenta que tenemos estos dos ojos puestos por Dios que nos permiten ver hacia afuera, pero nos hace falta esa capacidad, físicamente hablando, pues, o como a manera de analogía, de ver hacia adentro. Tenemos, creo yo, quizá una falta de disciplina de la autorreflexión. Tengo mis teorías acerca de eso y seguramente tú tendrás las tuyas. Probablemente es todos estos incentivos que hay afuera, el entretenimiento, las tareas, las cosas que hay que hacer. El anzuelo. Ajá, ¿verdad? Y estamos todo el día corriendo como hámsters encima de una rueda y realmente no nos tomamos el tiempo de ver hacia adentro y decir, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué dije lo que dije? Es decir, lo que dije no sumó, lo que hice tal vez fue desde la arrogancia o fue desde el orgullo, desde la soberbia. Y si nosotros lo hiciéramos, y hagan ese ejercicio, porque yo lo he hecho a nivel personal, y es hacer el ejercicio de preguntarme todas las cosas que quizá un día hice solamente por tal vez querer impresionar a alguien, o quizá caer en el orgullo de decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro, y te vas a dar cuenta que esa frase tan cliché que es muy famosa y las vas a encontrar en las redes sociales, que dice, haces las cosas para gente que no le interesa, para impresionar a personas que tampoco les interesa, y uno ahí queriendo hacer un montón de cosas, pero quizá ¿cómo podríamos hacer para tener más estos momentos de autorreflexión y darnos cuenta si está ahí? Porque, como decíamos, no va a venir un doctor y te va a diagnosticar que tienes orgullo, sino tal quizá es de qué manera lo podríamos ver nosotros. Bueno, veamos a Jesús y sus disciplinas. Y porque creo que el orgullo tiene que ver con yo no quiero sufrir, no quiero no tener razón, quiero llegar primero, quiero llegar antes, quiero llegar mejor. Y somos seguidores del maestro que fue el varón experimentado en dolores y quebranto, pero no queremos sufrir. Oh, qué duro, sí. ¿Verdad? Jesús, nos encanta la disertación de Jesús porque es maravillosa, pero Jesús tenía enormes pausas de silencio. De hecho, Dios también las tiene. Jesús se iba solo al desierto a buscar a Dios. Jesús tenía una relación con el Padre de contemplación. Nosotros no contemplamos. No contemplamos. Nuestra relación con el Espíritu Santo, no sea que la hemos reducido. En algún momento aprendimos a orar a la carta. Yo tengo una que está bombazo. A ver. No sé si se refiere a eso, pero busco más el Espíritu Santo por lo que espero de Él, ¡claro!, que necesariamente por a la carta. La satisfacción que te da el contemplarlo. Es como que un hijo, yo que tengo hijas,
solo te exprese su interés en ti cuando le llevas algo. Creo que así es. Entonces hemos reducido la oración a la búsqueda de respuestas en lugar de a la búsqueda de Dios. Y la oración eminentemente es buscarlo a Él, no por lo que Él me va a dar o no me va a dar, porque aparte debiéramos hablar de su soberanía, ¿verdad? Sí. Sino es buscarlo a Él por lo que Él es. Es entender que nuestra alma va a estar insatisfecha siempre si no es por Él. Que si nos relacionamos con Él vamos a encontrar esa satisfacción, y que si no nos relacionamos con Él, no importa de cuánto estemos llenos, nuestra alma estaría insatisfecha. Entonces creo que hemos perdido mucho nuestras disciplinas cristianas, Nando, nuestras habitualidades en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces ahí es donde nos perdemos de todo y en todo. Y entonces en lugar de poner a Dios en el centro, nos ponemos nosotros o ponemos a otro. El ponerme yo en el centro es la base del egocentrismo, es la base del egoísmo, del narcisismo. Egocentrismo, todo se trata de mí. Egoísmo, todo debe ser para mí y acerca de mí. Narcisismo, no soy solo yo, sino yo soy el único. Y en la contraparte, si en lugar de ponerme a mí, pongo a otra persona, pues tengo todo listo para sentar las bases de la dependencia, ¿verdad? Si yo pongo una sustancia en ese centro, bueno, pues todo se trata de la sustancia. Si yo pongo el dinero, todo se trata del dinero. Si yo pongo un amor fallido o bueno, voy a decir, pues todo se trata de ese amor, de tal manera que si la relación termina, mi vida ya no tiene sentido. Ahí es donde nos perdemos en realidad. No, y quizá quisiera traerle a luz a todas las personas que están viendo la importancia que tiene el tema que estamos hablando, porque se me vino esta idea mientras tú estás compartiendo, y es que una cosa es que una persona sea orgullosa, pero ¿qué pasa cuando una persona orgullosa tiene poder? Es decir, eso es un bombazo, y puedes llegar a tener desde Hitler hasta, qué sé yo, hasta, no sé cómo se llama el presidente de Corea del Norte, pero digamos que puedes llegar a tener incluso catástrofes en tu organización, en tu área donde servís, en el negocio que tenés, en tu familia. El daño que causa a la gente a tu alrededor, el orgullo es algo que tenemos que estar conscientes. Es devastador, porque es la base del pecado, y el pecado es devastador. Ahora, ese daño al que usted se refiere, Nando, es nada en función de la catástrofe y la debacle espiritual de su vida y de los otros. Por supuesto. Y quiero citar un libro que todo el mundo debiera leer. Y es El Principito. Ok. El Principito, en uno de los planetas que visita, encuentra a un hombre, es un rey. Encuentra a un rey. Y el problema que encuentra el Principito con el rey es que para los que se creen reyes, todos los demás son súbditos. Esa es la base del narcisismo. O sea, los otros son súbditos, aquí yo soy el rey. Entonces yo digo, cuándo sí o cuándo no. Y estoy parafraseando un poco, también por cuestión de tiempo, es encontrar esta persona, porque el narcisista no crean que es autosuficiente tampoco. De hecho, el narcisista construye una imagen de sí mismo irreal, por eso tiene que exagerar. Por eso es que se vuelve dramático, por eso es que se vuelve histriónico, por eso es que le pone mucho énfasis al lenguaje corporal y tiene que gritar, porque si él hablara auténticamente probablemente no impresionaría a nadie, y lo sabe. O no en la forma que espera. Por supuesto. Algo bien interesante, y perdón que te interrumpa, es el otro día estaba viendo un ejemplo, lo ponía el autor A.R. Bernard, se llama, es un pastor de Nueva York, es increíble, pero él decía lo siguiente: para ti, ¿quién tiene más fuerza? El que viene y va a cargar una mesa y no dice nada, la agarra con una mano, la mueve y la pone en el lugar que quiere, o la persona que llega y levanta la mesa y hace y grita y pega de gritos y se queja y mueve la mesa y la pone ahí. Obviamente la persona más fuerte es la que, es decir, lo trató con mayor delicadeza, con mayor caballerosidad, con mayor como elegancia. Sin necesidad de autopromoción. Exactamente. Y él, pues obviamente en este libro que lo leí, él es intentando explicar cómo debe ser uno en su relación con su pareja y demás, ¿verdad? Y obviamente pues el objetivo de él era ilustrar cómo cuando tratas con delicadeza algo,
es cuando realmente tenés más fuerza. Pero si perdés los estribos rápidamente, te estás yendo por el lado que no es el que uno debería tener en las relaciones. Y eso me recordaba lo que estabas hablando. Pero creo que es importante porque el orgullo siempre nos da espejismos acerca de nosotros mismos. Y se basa en miedos y se basa en ciertas certezas, voy a decir, de no soy suficiente, no soy tan grande, no soy, entonces necesito inventarme este personaje que no es persona, y este personaje, la única forma que tiene de relacionarse con el otro es desde la tiranía, desde el yo mando, tú obedeces, yo digo algo, tú aplaudes. Dice que el Principito llegó, no recuerdo si era el rey u otro, pero el asunto es que para estar bien con esa persona, lo que había era que admirarlo. Era admirarlo. Bueno, y describe esta parte del Principito que es, y me dio instrucciones y decía, pon la palma de tu mano una frente a la otra y empieza a batirlas. Bueno, pero después de un tiempo es aburrido aplaudir. El narcisista vive del halago, de la lisonja, del aplauso de un montón de personas que también encuentran su sentido aplaudiéndole al otro porque es parte de compartir su grandeza. Es parte de, yo soy de la foto de este narcisista, que es el máximo campeón. Ahora miremos. O sea, se alimenta del narcisismo de alguien más. Por supuesto. Y es un narcisista en potencia. Y es que hay diferentes expresiones del narcisismo, pero lo que quiero decir es que todos estos asuntos patológicos nunca son solos. A ver, quítele al narcisista la multitud. Quítesela. Quítele el halago, la lisonja, quítele el es que usted es un crack, a usted Dios le reveló la segunda parte de Daniel, quítele a todos estos, ¿verdad? Es casi un querubín. Quítele a todos estos y a todos estos quítele al narcisista, solo van a quedar ellos mismos frente a Dios, eso es lo que queda. Entonces, ahora, yo te tengo una pregunta picante, la tengo que decir, y es, ¿crees que el sistema premia? Por supuesto. ¿O el status quo premia a este tipo de personas? Claro, pero por supuesto, sobre todo cuando empezamos a medir cosas que no se miden. El fruto lo mide Dios. Entonces es terrible que dentro de las organizaciones pretendamos medir el carácter de la gente con números. Yo sé que usted es ingeniero sí. Y yo sé que todo lo que se mide crece en este plano concreto. Y es reduccionista, como tú decías, porque pero es la parte que no se ve lo espiritual. Pero mire, pero cuesta. Hay cosas que se tienen que medir. Lo que pasa es que como somos tan cerrados, tan reducidos. Por ejemplo, yo conozco una amiga mía que es nutricionista. ¿Quién será? Se llama Kat Virgen de Papa. Un saludo a mi esposa. Entonces ella me decía, el tema del peso, si se reduce a un número, es una mentira, porque el peso fluctúa de un día para otro. El agua. O sea, no puede ser un indicador. Entonces, el asunto es que no podemos pretender, porque es una gran soberbia de nuestra parte, medir algo que solo Dios va a medir. Entonces nosotros queremos medirlo todo. Lo que pasa es que la serpiente sigue hablando a nuestro oído, Nando, diciendo seréis como Dios, y al rato nos lo creímos, y por eso empezamos a comportarnos como eso, como semidioses. Ouch. Y hemos estado acostumbrados al halago, al aplauso, y hay mucho de nuestra cotidianidad que debiéramos replantearnos. Yo solo la voy a dejar así. No, y miradita. Jesús nunca dijo vayan detrás de eso, sino Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, niéguense. A ver, hagamos un análisis del contexto. ¿Para cuándo una playera chilerísima que diga con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Para cuándo un toma tu cruz y síguelo? ¿Para cuándo un este es el año de la generosidad? ¿Para cuándo? Porque si podemos ver nuestras redes sociales, nuestras publicaciones y nuestra narrativa, ¿acaso no incluso nuestras oraciones están llenas de nosotros mismos? Jesús no se aferró a ser igual a Dios. Al contrario, se humilló, se despojó. Entonces creo que estamos totalmente equivocados, o sea, estamos yendo hacia un lado, pretendiendo ir hacia un lado cuando en realidad estamos caminando hacia el otro. La Biblia, lo que dice acerca del amor a uno mismo, dice dos cosas, pero lo primero que veo es que
no tenga nadie más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Eso es en primer lugar. Y luego cuando habla del amor, nunca lo habla o solo al prójimo o solo a ti mismo. De hecho, toda la vida lo habla en esta doble vía, como el círculo que se cierra perfectamente de amarás a los otros como a ti mismo, como el amor a ti mismo te va a servir también para. Nunca la Biblia me dice ten buena autoestima, nunca la Biblia dice ten mucho amor propio, porque de hecho la vida de Jesús no se basaba en eso. La vida de Jesús se basaba en el despojarse de sí mismo. E incluso la logoterapia, que es mi especialidad terapéutica, Víctor Frank lo que propone como parte de una trascendencia es que el ser humano sea capaz de olvidarse de sí mismo, no desde el descuido, no desde el me voy a abandonar, sino de entender que no soy solo yo y salir voluntariamente al encuentro del otro, del que sufre, del que se alegra, salir de la cárcel reductiva del mí mismo y entender que somos muchos. Y no soy solo yo. Okay. ¿Y en qué momento crees tú, Maya, y quizá este va a ser el punto final, cómo balancearías tú o equilibrarías, mejor dicho, un poco el tema de hasta qué punto es hacia los demás y hasta qué punto es a mí? Hasta que no te haga daño. Hasta que no le quite la gloria a Dios, hasta que no le quite la dignidad al otro, ni a ti, hasta que no te haga daño, hasta que no pretendiendo, y lo digo porque creo que en mi naturaleza y en mi debilidad que puedo reconocer conmigo, se me da de algunos lados. Regularmente cuando jugamos a ser el salvador de las personas, como no somos, como el salvador, ya tienen. Entonces, como yo juego a ser la salvadora de las personas, lo que hago es crear una buena cantidad de irresponsables alrededor mío, o una buena cantidad de, en lugar de presentarles al Dios que puede hacer algo con su vida, tomo yo ese lugar, y como yo tomo tus cargas y yo tomo tus responsabilidades, y tú votas y yo recojo, y tú debes y yo pago, eso no me corresponde. Entonces al final lo que pretendo yo que sea amor no es en realidad un acto de amor. Y entonces voy cortándole las alas y las posibilidades y las responsabilidades a otras personas para luego quejarme que las cargo en mi espalda. Sí, es una especie de círculo vicioso en donde no para. Porque esto tiene que ser, Nando, lo patológico requiere de dos partes. Una parte enferma de mí que alimente la parte enferma de ti y viceversa. Todo lo patológico se alimenta a sí mismo. Entonces el narcisista necesita el aplauso, el halago de otro, que necesite ser parte de la grandeza de claro, sin estudiar, sin llegar a nada. De hecho, el narcisista también exagera sus logros, sus triunfos, sus virtudes, y también exagera los fracasos, la falta de talento de otras personas en función de la construcción de algo. Pero nadie se hace solo a sí mismo. A ver si Hitler hubiese podido sin toda la demás gente que se sumó a yo te creo, yo me apunto, pues no se puede. Entonces creo que platicando de esto y estando conscientes que el orgullo es una debilidad de todos, y que debiéramos rendirnos cada vez a Jesús, cada día, cada 15 minutos, cada media hora, que debiéramos buscar humillarnos delante de Él, porque Dios no humilla. La humillación delante de Dios es un acto voluntario. Y poder ver a Jesús, cómo fue Jesús en realidad, cómo Jesús lavaba los pies, cómo Jesús nos deja en los evangelios, en sus biografías, cómo Él vivió su vida y lo distinto que nosotros estamos viviendo la nuestra. Creo que ese es el camino más seguro, volvemos a la Escritura, para rendir ese ego delante de Dios toda la vida. No se puede uno poner a luchar contra su propio ego, porque el ego gana. Me encanta, esa iba a ser de hecho la última pregunta, pero creo que ya la respondiste. Es cuál es el antídoto, y es la rendición. De hecho, hay un versículo que a mí siempre me ha dado como temorcito. De hecho son dos. Uno es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el otro es que a la persona soberbia de corazón Dios la mira de lejos, o Dios se distancia, y de hecho es del único pecado del que hice eso, que él es así. Y ya cuando lo entendés decís, no es que necesariamente Él no quiera, lo que pasa es que el orgullo es el repelente. El orgullo es decir yo puedo más. Y Tim Keller justo hace una definición acerca de lo siguiente, y es que al final de cuentas uno va a parar a la eternidad sin Dios,
fruto del orgullo de querer vivir mi vida a mi modo sin querer seguir a Cristo. Sí. Entonces él dice lo siguiente: si ya cuando estamos en la eternidad un bus bajara o subiera, no sé dónde va a estar el infierno, ¿verdad? Pero bajara a esa eternidad separada de Dios y le ofreciera a las personas que están ahí subirse al bus para ir a la eterna adoración de Dios, no quisieran. Porque están viviendo una eternidad separada, alimentando el orgullo. Una eterna adoración de a mí sí mismo versus o una eterna adoración de otro ser humano. Así que yo creo que necesitamos volver a Jesús y a la palabra. Más importante que el autoconocimiento es conocer a Dios. Conocer a Dios pone en orden el caos. Porque uno no puede conocer a Dios y seguir pensando de sí mismo como antes pensaba. Exacto. Lo que estoy diciendo es que si yo puedo ver en mí estos rasgos tan marcados del orgullo, de la soberbia, del egocentrismo, del narcisismo, yo debiera poner en duda que yo conozco a Dios. Porque si yo realmente conozco a Dios, no puedo tener ese concepto exagerado de mí. Más importante que conocerme a mí misma, más importante que decir, sí, tú puedes. Creo que es más valioso en la vida estar clara de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, tanto como de lo otro, sí. Como aquello de lo que Dios me ha dado para poder vivir esta vida que Él también me regaló. Entonces, quien conoce a Dios y no reconoce que en su condición humana necesita un Salvador, tiene otro Dios. Y probablemente somos nosotros, este Dios con D minúscula, pseudo Dios, que está lleno de autosuficiencia, de egocentrismo, que se pone a reclamar adoración para sí mismo, halago, que no necesita de nadie, que no es comunitario, que no es trascendente. Creo que es eso, y creo que sí, el sistema, la organización, las familias, las iglesias, las empresas, las redes sociales, estamos de alguna manera, consciente o inconscientemente, favoreciendo el narcisismo. Por supuesto que sí. Bueno, alguien decía y hacía una crítica, estamos en la hora del selfie, del self. Y que no condeno el acto tal cual de tomarme una foto a mí misma y compartirla con alguien más, pero el exceso de que estamos llenos, incluso nuestras oraciones, ¿de qué están llenas? Sí, ¿Cómo terminamos el compartir el evangelio? ¿Sabe que creo que no me quiero quedar con esto? Porque creo que tiene que ver con orgullo, soberbias y narcisismos y de todo. Me parece que en el episodio anterior usted me decía, ¿me siento capaz de debatir o de demostrarle a una persona desde mi fe la existencia de Dios? Creo que a eso se refería Pablo cuando le dice al joven pastor Tito, no entres en conversaciones que no te llevan a nada. De hecho, la Biblia jamás nos envía a convencer a nadie. La Biblia nos invita a compartir a Jesús. O a brillar, ¿verdad? Haga de cuenta que somos la estrellita, si vamos a ser estrellitas, como la de Belén, que señalen a Cristo. Qué buenísimo. ¿Verdad? Sí, o sea, como la de Belén, porque la estrella me guió aquí. En todo caso, para tomar el ejemplo de la estrella. Pero yo nunca me pondría a convencer a alguien que es abiertamente ateo o incluso agnóstico de, no, pero es que mira que aquí, porque no. ¿Cómo voy yo a tratar de por la mente mostrarles a un Dios que mi mente no puede contener? Pero ¿qué encuentro en la Escritura que sí puedo hacer? Sí puedo servirles, sí puedo mostrar el amor de Cristo, sí puedo estar ahí, sí puedo ser carta abierta de lo que Jesús ha hecho en mí. Y ahí sí nos vamos como con Pablo, no con palabras de humana sabiduría, sino con muestras del poder del Espíritu Santo. Y no reducir, porque es otro reduccionismo, del poder del Espíritu Santo a lo que hemos llamado milagro. No, a mostrar a Jesús en nuestra vida. Y parte de mostrar a Jesús en nuestra vida es también mostrar mi debilidad.
mi vulnerabilidad, mis heridas. Entonces, por ahí, yo creo que esa práctica, porque fíjese, pues, yo creo que si yo lo que quiero es convencer al otro, ¿acaso no estoy actuando como desde un poquito aquí arriba? Sí, una superioridad moral. Pero si yo le muestro a Jesús, si tan solo le cuento o le comparto mi historia, si sin reparo puedo vivir juntos la cotidianidad y que Él pueda darse cuenta de Jesús en mí, no de mí en Dios, sino de Jesús en mí, creo que vamos a ser mucho más efectivos. No, y curiosamente, 2 épocas registradas de un crecimiento bastante considerable de la iglesia. Uno, se me ocurre el de Corea del Sur, y lo impactante de la iglesia de Corea del Sur era que llegaban a tal punto que las personas o los miembros de esa iglesia que creció mucho, lo que hacían era que esperaban en la entrada de los edificios de apartamentos a las demás personas para ayudarlos a cargar las cosas a su apartamento. Vecinos, para serte honesto, eso a mí el día de hoy me parecería así rarísimo, hacerlo y ver que alguien más lo haga. Y miren qué tiempo lo dice. De servicio. Lo dice en un tiempo de pandemia. Ajá, exacto. En donde muchas personas se han perdido en conversaciones absurdas, huecas, sutilezas, ignorancias, en lugar de utilizar esta pandemia como una oportunidad de servicio. Y justo lo que mencionabas, en la peste negra fue otro momento en donde la iglesia se hizo todavía más relevante culturalmente, porque eran aquellos que no le tenían miedo a ir y servir a las demás personas en medio de la pandemia. Por supuesto no estamos llamando a que lo hagas o algo por el estilo, ¿verdad? A la imprudencia. Yo creo que estamos llamando a eso, estamos llamando a la oportunidad de servicio, a la trascendencia, más que al juicio y más que a las conversaciones absurdas, que son bien inhumanas y que dejan lo más importante de la pandemia a nivel humano, es el que sufre, el que está en duelo, el que perdió su trabajo. ¿Acaso eso no es un enorme campo misionero para la iglesia? Pero queremos hacer del campo misionero un ejercicio turístico del mundo, y así no es. Quizá una de las mayores reflexiones que podemos tener de este episodio es que nos autoevaluemos y consideremos si de casualidad estamos siguiendo, sin de la casualidad, pero si estamos siguiendo ese camino, ese sendero del orgullo, del egocentrismo, del narcisismo. O tomar bien fácil, ¿verdad, Nando? Solo reconozcamos que sí. Reconozcamos que sí, que hacer oraciones valientes que tienen que ver con Dios más que de nosotros, y decirle a Dios como le dijo David: examíname, examina mi corazón, purifícame, enséñame los pecados que me son ocultos, cómo peco, hasta líbrame de mentirme a mí mismo, muéstrame mis pecados inconscientes. Esa es una oración muy valiente. Escudriñame y muéstrame, porque yo sí sé, si yo hago este ejercicio, yo sé lo que voy a encontrar. Entonces mejor lo rendimos desde la primera y que el Señor haga lo que solo Él puede hacernos. Ser consciente es un tema humano que tenemos por gracia divina, porque fue Dios quien nos puso la conciencia. Pero ser conscientes jamás es suficiente. Yo puedo estar consciente de algo y no hacer nada al respecto y seguir sobre eso. Entonces, de eso se trata el evangelio, de un Dios que podía hacer todo lo que yo no. Y creo que esa gracia es la que le pone el jaque mate al egoísmo, al egocentrismo, al narcisismo. Y nuestro maestro es manso y humilde, experimentado en quebrantos. Creo que está bien meditar en eso la próxima vez que se nos dé por compartir un evangelio del siquitibum, alabim, bomba, solo tú puedes, porque no tiene nada que ver con la gracia. Me privo de acceder a esa gracia que ve mi verdad y mi realidad y me permite abrazarme a ella. Exacto. Yo creo que por ahí. Buenísimo, qué buen tema. Qué alegre tenerte aquí con nosotros, Maya, de veras. Gracias por el tiempo, por el espacio. Esto fue Eternidad y Razón. Nos vemos a la próxima.